lugar, que nos disculpen todos, porque tenemos que continuar con nuestra agenda. Sin embargo, en el chat de la videoconferencia pueden hacer las consultas para la persona que corresponda y trataremos de que se le dé respuesta. Agradecemos su comprensión. A la continuación, el ingeniero Daniel Alfredo Delgado Gutiérrez, magíster en Ingeniería Civil y Construcciones Civiles por el Instituto Politécnico de Leira, Portugal, becado por el programa Globo Común a la Excelencia Académica. Es ingeniero civil de la Universidad Técnica de Manabí, candidato al título de doctor en oceanología por la Universidad de Perpignan, en Francia. Para esta mañana o tarde nos trae como tema la estimación de la erosividad de la lluvia para el territorio ecuatoriano mediante el uso de datos satelitales de alta resolución. Bienvenido, ingeniero Daniel. Tiene el uso del micrófono. Bueno, saludos cordiales a todos. Muchas gracias por la presentación. Entonces, voy a realizar para compartir la pantalla. Si me indican, por favor, si se puede observar correctamente. Se observa correctamente, ingeniero. Listo, muy amable. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Primero, agradecer la oportunidad de participar en este evento de difusión científica muy importante a cargo del Colegio de Ingenieros Civiles. Este trabajo, pues, para hablar algo muy rápido, forma parte de mi proyecto doctoral, que está realizado mediante el programa de Fondo de Solidaridad para Proyectos Innovadores a cargo de la Embajada de Francia en Ecuador, la Universidad Técnica de Manabí y la Universidad de Perpiñán en Francia. Vamos a hablar sobre la estimación de la erosividad de la lluvia, que corresponde al factor R de la ecuación Rusle, Revise Universal Soil Equation, para el territorio ecuatoriano mediante el uso de datos satelitales de alta resolución. Como planteamiento del problema o los puntos principales que nos llevaron a realizar en esta investigación, bueno, primero que la erosión del suelo por efecto de la escorrentía superficial es una de las principales causas de preocupación ambientales en las cuencas hidrográficas ecuatorianas, ¿no? La erosión del suelo en Ecuador se ve intensificada debido a un continuo incremento de las actividades antrópicas como la deforestación y en las actividades destinadas a la agricultura y la ganadería. Hay que saber también algo muy importante. Cuando nosotros estamos hablando sobre la erosión del suelo, hacemos referencia a 6 elementos muy importantes que tienen una interrelación entre ellos. Cuando hablamos del modelo Rusle, que es la ecuación universal de pérdida de suelo revisada, dentro de estos elementos, dentro de este enfoque, el principal o el detonante es la erosividad de la lluvia, en este caso el factor R. ¿Por qué? Porque es el que detona la erosión del suelo, hablándolo desde el punto de vista de la lluvia, porque también vemos tipos de erosión del suelo desde el punto de vista eólico, hablando del aire, hablando del viento, y en esta parte pues el factor detonante va a ser la erosividad de la lluvia. Para realizar el análisis de la erosividad de la lluvia se requieren de extensas series de tiempo de precipitaciones para estimar de manera correcta este parámetro tan importante. Sin embargo, debido a que pues, a ciertas restricciones que tenemos en las bases de datos nacionales, como en el caso del INAMI, no es tan sencillo realizar estas estimaciones de manera correcta, ya que encontramos ciertas incoherencias en los datos, encontramos bastante carencia en la información en varios años en específico, y también debido a que la distribución espacial de las estaciones de aforo de las precipitaciones no es homogénea. ¿Qué queremos decir con esto? Que la mayor concentración de estaciones se encuentra dentro de las cuencas de la vertiente Pacífico, cuando obviamente vemos nosotros mayores precipitaciones en las cuencas de la vertiente amazónica. Y esto genera obviamente un sesgo muy importante al momento de realizar unas estimaciones. Dentro de los objetivos, como en general, tenemos que analizar la distribución espaciotemporal de la erosividad potencial del suelo a través del modelo de erosividad de la lluvia en Ecuador, aplicando la ecuación universal del pérdida de suelo revisada mediante la aplicación de datos de lluvia del Global Precipitation Measurement de la NASA. Y dentro de los objetivos específicos, pues tenemos que comparar fuentes de precipitaciones. Hay que considerar también pues, que, como les indicaba, inicialmente tenemos una base de datos incompleta del INAMI. Esto nos llevó a la conclusión de estudiar varias bases de precipitaciones para determinar cuál es la idónea dentro de nuestro territorio ecuatoriano. Posterior a eso, validar los resultados que obtenimos mediante el software RIS, que es un software estadístico que permite determinar la erosividad de la lluvia, pero una de sus principales falencias es que está dado a nivel únicamente de píxel, es decir, no podemos analizar un territorio completo, sino que únicamente nos da resultados a nivel de píxel, lo que sí nos permite validar nuestra información.
Posterior a eso, comparar los resultados obtenidos con investigaciones previas para también realizar una validación mayor, es decir, generar un plus a nuestra investigación en estos resultados. Y por último, la manera más importante es realizar o generar dos modelos matemáticos inéditos que permitan calcular la erosividad de la lluvia partiendo de cualquier base de datos de precipitaciones. ¿Con esto qué hacemos? Podemos resolver el problema de tener una base de datos incompleta, porque estos dos modelos matemáticos nos permiten determinar la erosividad de la lluvia partiendo de cualquier base de datos. Dentro, o para hablar un poco del área de estudio, nosotros consideramos dividir al territorio ecuatoriano en 32 cuencas. ¿Cuál fue la consideración principal para establecer esta división? Que todas las cuencas bajo análisis tengan un área superior a 500 kilómetros cuadrados. En base a esta consideración, nosotros optamos por tomar aproximadamente el 80% del territorio ecuatoriano, esto es cerca de los 300.000 kilómetros cuadrados, y dentro de esta distribución también identificamos cuencas que se encuentran al margen izquierdo del Ecuador, que están de color amarillo y color rosado, que indican las cuencas de la vertiente Pacífico, es decir, las cuencas que descargan hacia el Pacífico. Y también dentro de este grupo, que son 24 cuencas, hay 3 que sobresalen o destacan por otro color. Y esto es porque, si bien es cierto, estas cuencas, pese a que descargan al Pacífico, lo hacen fuera del territorio ecuatoriano, el norte con Colombia pues, y el sur con Perú. En el margen derecho del Ecuador tenemos identificadas 8 cuencas, que las denominamos cuencas de la vertiente amazónica debido pues, a que descargan sus aguas en la parte del Amazonas. Como metodología, nosotros nos enfocamos en 5 puntos muy importantes, entre eso la parte principal es la recolección de datos de información. Para eso primero tuvimos un análisis de los datos ambientales. De los datos ambientales consiste en analizar la topografía, utilizamos la base de datos Aeroshed en una escala espacial de 1 kilómetro, cobertura de suelos mediante Copernicus, la litología con Global Litological Maps, y si podemos darnos cuenta, tenemos escalas espaciales un poco distintas, ¿no? Por lo que más adelante tenemos que homogeneizar toda la información para trabajar a una escala única. Mediante esto, pues tuvimos también la distribución de las 32 cuencas que ya les indiqué anteriormente, y vamos ya a la parte principal de esta investigación, que fue el análisis de la información de las precipitaciones. Y para esto, nosotros realizamos el análisis de tres, no sé, bueno, muy amable, gracias por cerrar el micrófono. Realizamos el análisis de 3 bases de datos de precipitaciones distintas. La primera, Global Precipitation Measurement de la NASA, que tiene una escala espacial de 10 kilómetros y una escala temporal que inicia desde el 2001 hasta la actualidad. Dentro de esta base de datos también tenemos 3 subelementos. El primero es Early Run, quiere decir que nos da la información prácticamente al instante. Nosotros ya podemos acceder a esta información, a la información de precipitaciones de los días de ayer, o tenemos una medium run que tiene una base de datos intermedia, es decir, ya tiene una pequeña validación, y tenemos la final run, que es la que utilizamos actualmente, lo que quiere decir que es una base de datos ya validada. Uno de los inconvenientes de esta que no nos presenta la información a tiempo real, sino que debemos esperar de 2 a 3 meses a que ya sea validada, pero sí tenemos el plus de que tiene mucha mayor validez y muchos mejores resultados vamos a obtener, y evitamos así el posible sesgo de información. Mediante esta base de datos, pues nosotros procesamos alrededor de 400.000 layers, porque depende, o estamos a una escala también temporal de 30 minutos, por lo que tenemos 48 layers por día. La segunda base de datos de precipitaciones que consideramos fue la Global Precipitation Climatological Center, que está a cargo de instituciones alemanas, y en esto utilizamos dos complementos. El primero, el Full Data Monthly, versión 2020, que tuvimos del 2001 hasta el 2019, y el segundo, el Monitoring 2020, que tuvimos información solo del 2020. ¿Por qué hicimos esto? Porque si nos damos cuenta, la escala espacial del primer elemento es de 25 kilómetros cuadrados, si hablamos a nivel de píxel, y la escala del segundo es de 100 kilómetros cuadrados. Y como los dijeron también compañeros que estuvieron realizando las precipitaciones antes, mientras más pequeña es la escala espacial, nosotros vamos a tener mayor grado de detalle de los valores. Entonces, por esto utilizamos estas combinaciones para el Global Precipitation Climatological Center. En base a esto, procesamos alrededor de 240 layers entre ambas. Y por último tenemos la base de datos del INAMI, que utilizamos estaciones de aforo en las cuales obtuvimos los datos crudos de 103 estaciones, de las cuales únicamente y de manera lamentable sí fueron válidas 46. Es decir, en nuestro análisis solo 46 fueron válidas porque pasaron por un proceso de validación, y estas fueron las únicas que cumplieron con los estándares de calidad que nosotros nos propusimos.
Posterior a eso, pues como vemos varios tipos de escala espacial, lo que debemos hacer fue homogeneizar nuestro proyecto a una proyección WS84 zona 17 sur y una escala espacial de 4 kilómetros cuadrados. Hay que considerar también que, si ustedes vieron las otras investigaciones, tienen escalas de 30 metros y un poco inferiores, pero hay que considerar también pues, que estamos trabajando a una escala nacional y es muy complicado realizar un estudio tan detallado, es decir, con una escala muy fina, porque el procesamiento necesita de más recursos y genera posibles problemas al momento de su análisis, ¿no? Ya posterior a esto tenemos los datos del Global Precipitation Measurement, de los cuales obtuvimos el factor R, que es el índice de erosividad de la lluvia, y lo realizamos a escala de píxel, a escala de cuenca y también a una escala nacional. Estos resultados nos permitieron determinar también la distribución espacial de las precipitaciones, la distribución espacial y temporal de la erosividad de la lluvia y también generar por primera ocasión dos modelos que nos permitan estimar la erosividad de la lluvia mediante un enfoque nacional. Para realizar esto, mediante la ecuación clásica de determinar la erosividad de la lluvia, es importante identificar varios elementos o varios eventos que pueden darse dentro de un estudio o dentro de un análisis de precipitaciones. Nosotros escogimos tres eventos o escogimos tres consideraciones. La primera consideración es que cuando llueve hay una acumulación de 1.27 milímetros en 6 horas de precipitación, los eventos de lluvia son considerados como no perjudiciales o como no eventos como tenemos aquí. La segunda consideración es cuando llueve más de 1.27 milímetros y menos de 12.7 milímetros, sí existe ya un evento, pero no es considerado un evento erosivo, entonces lo consideramos como un evento no erosivo. Y el último, que es el que en sí genera, hablando de manera estadística, más del 90% de la erosividad de la lluvia, es cuando las precipitaciones superan los 12.7 milímetros de acumulación en 6 horas de lluvia. Y es este el que genera principalmente el evento erosivo o el que nos permite determinar de manera más precisa cuáles serán los valores de la erosividad de la lluvia o el factor R de la Rusle. Aquí vemos nosotros la distribución espaciotemporal de las precipitaciones considerando las tres bases de datos distintas que anteriormente había mencionado. Vemos que si observamos la parte de variabilidad espacial sí tiene cierta similitud, considerando estas tres bases de datos distintas, y en base a un análisis estadístico determinamos que la de la izquierda, la Global Precipitation Measurement, es la que presenta la mejor calidad de datos, por tanto fue la que nos permitió realizar el análisis final. La de en medio, que es la GPCC, la base de datos alemana, se observa que los resultados fueron intermedios. ¿Y básicamente por qué? La de la izquierda es netamente satelital, la de la parte céntrica es híbrida, es decir, tiene datos satelitales y están validados con datos nacionales, en este caso del INAMI, y la tercera es la base de datos del INAMI. Si nos damos cuenta, las 46 estaciones utilizadas están básicamente concentradas en la parte de la vertiente Pacífico, y donde llueve más no existen muchas estaciones que han sido utilizadas para el análisis. Por tanto, pues obviamente vamos a tener sesgos considerables, especialmente en la parte de la Amazonía. Entonces, si vemos que la base de datos del GPCC es híbrida, vamos a tener ciertos sesgos que también genera la del INAMI. Entonces, esta es la comparación que nosotros podemos obtener y ya basándonos en la base de datos del GPM, que es el Global Precipitation Measurement, pudimos incluso identificar cuáles son las estaciones, tanto lluviosas, tanto secas, para la parte de las cuencas de la vertiente pacífica como las cuencas de la vertiente amazónica, porque si nos damos cuenta, la distribución espacial de las precipitaciones en Ecuador es bastante dinámica y no presenta un comportamiento muy regular, ¿no? Si nos damos cuenta, para las cuencas de la vertiente pacífico tenemos una distribución de estaciones más distinta para las cuencas de la vertiente amazónica. Dentro de las cuencas de la vertiente pacífico, mediante nuestro análisis, pues observamos que la estación lluviosa inicia en diciembre y termina en mayo, y la estación seca inicia en junio y termina en noviembre. Pero para las partes de la cuenca de la vertiente amazónica nos observamos mediante este gráfico de bigotes que no es tan sencillo poder determinar de manera superficial cuál es la distribución estacional de las precipitaciones. Sin embargo, mediante un análisis más a fondo, es decir, de parámetros estadísticos más profundos y más complicados,
nosotros pudimos identificar que la estación lluviosa dentro de las cuencas amazónicas inicia en octubre y termina en julio, y la estación seca únicamente dura 2 meses, que sería agosto y septiembre, para las cuencas de la vertiente amazónica. Ahora vemos nosotros los resultados de la erosividad de la lluvia y también vemos la distribución espacial de la misma, realizando un análisis desde el 2001 hasta el 2020. Que podemos observar que obviamente si estamos hablando de la erosividad de la lluvia, las precipitaciones o la intensidad de las precipitaciones va a influir directamente en los resultados. Entonces, si tenemos nosotros más lluvias en las cuencas de la vertiente amazónica, que son estas partes, la erosividad de la lluvia será mucho mayor. Pero hay que aclarar algo, ¿no? Nosotros estamos analizando en esta parte únicamente uno de los 6 factores que permite determinar la erosión del suelo, que es la erosividad de la lluvia. Por tanto, estos resultados no directamente indicarán que en la parte de la Amazonía van a existir mayores problemas de erosión, porque dentro de los 6 elementos que estamos considerando para determinar la erosión del suelo, también está el uso y cobertura del mismo. En este caso, si bien es cierto, existe mayores precipitaciones en las vertientes amazónicas, pero también la vertiente amazónica es la que puede tener la mejor cobertura de suelo, hablando desde el punto de vista de bosques. Entonces esto va a mitigar los posibles problemas de erosión. ¿Qué quiero decir con esto? Que este análisis es puntual desde la erosividad de la lluvia, pero para obtener un mejor enfoque hay que realizar toda la ecuación de la erosión del suelo en general. Mediante este análisis nosotros podemos observar algo muy importante. Y mediante este gráfico, el gráfico B, podemos identificar que el 92% de las precipitaciones cumplieron con la condición de esta erosión, es decir, cumplieron con 12.7 milímetros, generó la erosividad de la lluvia. ¿Qué quiere decir? Que las precipitaciones que no tuvieron esta consideración, es decir, todas las que estuvieron por debajo de este margen, generaron únicamente el 8% de la erosividad de la lluvia dentro del país, a tal punto que podemos depreciar esa información y podemos utilizar únicamente la condición de que posterior a 12.7 milímetros de acumulación de lluvia en 6 horas, genera la erosividad de la lluvia. O en ese momento empieza la erosión. Vamos a realizar una comparación con parámetros ambientales. Aquí vemos los valores del factor R, de la erosividad de la lluvia, y ¿qué observamos desde el punto de vista de elevación? Que los mayores problemas de erosividad de la lluvia se dieron a una elevación de 300 a 600 metros y que los problemas menores se dieron a una elevación superior a los 300 metros de altitud. Cuando hablamos de cobertura de suelos, como les indicaba yo, los mayores problemas se dieron en la cobertura de suelo bosque, algo que es un poco desconcertante porque los bosques son los que presentan el mejor tipo de cobertura para evitar los problemas de erosión. Pero aquí les digo nuevamente, estamos analizando únicamente en qué lugares eh, existirá mayor erosividad de la lluvia. Y obviamente, si en la parte de la Amazonía tenemos una mejor cobertura de suelos, en esta parte vamos a encontrar también los mayores problemas de erosión porque hay mayor precipitaciones. Y desde el punto de vista litológico, cuando hablamos de todos los tipos de suelos que podemos encontrar, en las rocas sedimentarias fueron las que en donde se encontraron los mayores problemas de erosividad de la lluvia. Es importante realizar un análisis con investigaciones previas porque inicialmente nosotros tuvimos como un enfoque o como un punto de partida los resultados de Panagos. Cuando hablamos nosotros de Panagos es un gran referente mundial que habla de la erosión del suelo y nos damos cuenta de esta gran diferencia, si podemos observarnos. Los valores de nuestra investigación estuvieron muy por debajo y nos damos cuenta de valores medios desde el punto de vista del gráfico de bigotes y los valores de Panagos estuvieron muy elevados. Pero ¿cuál fue la situación o cuál fue el resultado? ¿Nuestros valores están errados o los valores de ellos están errados? ¿No? Esto nos replanteó a realizar nuevamente todos los análisis y tuvimos la certeza de que nuestra investigación estaba correcta. Esto también, esto también nos obligó a realizar un análisis estadístico con el software RIST, que yo les indicaba que era a nivel de píxel, y de manera sorpresiva tuvimos una diferencia de menos del 1%. Es decir, que nuestros valores están sumamente validados. Ahora, analicemos más a fondo qué está ocurriendo con estas dos investigaciones. ¿Cuál fue el problema de Panagos? El problema de Panagos inicialmente es que él realiza un análisis a nivel mundial. Y dentro de este análisis a nivel mundial, utiliza base de datos de precipitaciones que son realizadas o son interpoladas mediante estaciones de aforo de precipitaciones. ¿Cuál es la estación de aforo más cercana que utiliza Panagos para estimar las lluvias en Ecuador? Una que está ubicada a más de 2.000 kilómetros de nuestro territorio,
en la parte de Brasil, en la parte amazónica de Brasil. Por tanto, los resultados no van a ser reales. ¿Qué queremos decir con esto? Que todas las precipitaciones del país en la investigación de Panagos fue realizada de una interpolación, es decir, no tiene resultados nacionales. Esto generó el sesgo principal al momento de realizar la investigación. Obviamente nos pusimos en contacto con él, les presentamos nuestros resultados y él lo validó. Él indicó que, si bien es cierto, pues él realizó esta investigación a una escala muy grande y esto pues no permitió tener estaciones aforo dentro de nuestro territorio ecuatoriano. Algo importante también que indicar que nuestra investigación tuvo menores sesgos con la investigación de Panagos únicamente en las cuencas de la vertiente amazónica. Obviamente porque dentro de la Amazonía de Brasil tiene factores climáticos que tienen un poquito más de semejanza con los factores climáticos que están dentro de nuestra Amazonía. Entonces, por eso los sesgos dentro de la parte amazónica fueron un poco menores. Ahora, realizando un análisis ya un poco más nacional, un poco más sectorial, con los datos del profesor Pacheco, que también realizó una presentación previa a nosotros, observamos también bastantes diferencias, ¿no? ¿Y en qué se pueden basar estas diferencias? Bueno, principalmente en que se utilizó la base de datos del INAMI y en que el estudio espacial, el estudio temporal fue un poco distinto. Si nos damos cuenta, los datos del profesor Pacheco son incluso mucho más altos que los datos del profesor Panagos, que realizó dentro de un análisis que se basó en la utilización de estaciones de aforo fuera del país. Esto también lo validamos mediante el software RIS y nuestros resultados estuvieron muy cercanos a la realidad y eso nos permitió pues publicar esta investigación en una de las mejores revistas a nivel mundial que tiene que ver con los procesos del suelo. Ahora, los dos modelos que en sí fueron la parte principal de la investigación fueron estos, ¿no? Debido a esa distribución muy irregular que tenemos tanto en las cuencas de la vertiente pacífica como en las cuencas de la vertiente amazónica, no fue posible generar un solo modelo que nos permita estimar la erosividad de la lluvia a base de cualquier datos de precipitación. Por este motivo, nosotros tuvimos que generar dos modelos, uno para las cuencas del Pacífico, las cuencas costeras y otro para las cuencas amazónicas, que nos permita generar mediante esta simple ecuación la erosividad de la lluvia, que es uno de los factores detonantes de la erosión del suelo. ¿Qué queremos decir con esto? Que mediante esta ecuación nosotros obviamos una serie muy larga de resultados y utilizamos únicamente cualquier base de datos de precipitación y obtenemos la erosividad de la lluvia como tal. Estos valores también fueron validados estadísticamente. Hablamos inicialmente de un coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado de 0.99. Para ambos métodos y para un método global tuvimos un coeficiente de correlación de 0.44 y un root meter square error, cuando hablamos de un error medio cuadrático de 683 megajoules milímetros hectárea hora. Esa hace referencia a la unidad de la erosividad de la lluvia y si nos damos cuenta los valores en sí parecen altos, ¿no? Pero si tenemos datos de erosividad de la lluvia superior a 20.000, este resultado, el error medio cuadrático, es sumamente bajo y aceptable, a tal punto de que fue validada nuestra investigación y fue validado también nuestros dos enfoques que permiten de manera inédita estimar la erosividad de la lluvia en territorio ecuatoriano. Estos enfoques también pues necesitaron la validación de un análisis retrospectivo desde el año 1900 hasta la actualidad y generó, como podemos ver, resultados medios muy similares, a tal punto de que volvimos a validar estas dos nuevas ecuaciones que estamos presentando para determinar la erosividad de la lluvia. Como conclusiones de esta investigación, se evaluó por primera ocasión la variación espacial y temporal de manera o a escala mensual y anual de la erosividad de la lluvia a escala nacional en Ecuador. Las precipitaciones tuvieron una variación considerable, desde 445 milímetros por año hasta casi 4.000 milímetros por año en promedio. Y como les indicaba también, el 71% de las precipitaciones se registraron en las cuencas de la vertiente amazónica. Esto también indicaría que la distribución espacial de las estaciones del INAMI no están correctamente colocadas, ¿no? Porque dentro de la vertiente amazónica debemos tener mucho mayor cuidado, porque las distribuciones o las intensidades son mucho mayor a las registradas dentro de las cuencas de la costa. El 15% de los eventos de lluvia cumplieron la condición de eventos erosivos, lo que contribuyó a un peso del 92% de las magnitudes estimadas de la erosividad de la lluvia. El factor R, que es la erosividad de la lluvia, mostró una variación entre 300 megajoules milímetro hectárea hora a aproximadamente 13.000 megajoules milímetro hectárea hora, considerando valores promedio, registrándose mayores valores a una menor altitud.
como habíamos visto, de 300 a 600 metros. Y por último, los resultados del factor R, estimados para cada uno de los rangos de precipitaciones, permitieron generar estas dos estimaciones para calcular la erosividad de la lluvia partiendo de cualquier base de datos de precipitaciones. Es importante mencionar que esta investigación tuvo el reconocimiento por parte de la Embajada de Francia en Ecuador debido a la gran importancia o a la validez de nuestros modelos para estimar la erosividad de la lluvia aquí, y siendo uno también de los modelos pioneros a nivel regional, lo que permite estimar rápidamente la erosividad de la lluvia partiendo de cualquier base de datos y resolviendo así muchos problemas que teníamos con bases de datos incompletas, como lo tiene el INAMI y como también la tienen muchos países, no solo de nuestra región, sino también a nivel mundial, porque esos problemas también son muy comunes a nivel mundial. Aquí tengo dentro de este slide la, códigos de barra que nos permiten revisar la investigación ya publicada en una revista de alto impacto. Tenemos también de parte de la USDA, que también publicó nuestra investigación. Y en la parte derecha tengo las redes sociales investigativas en las cuales me pueden contactar para realizar cualquier pregunta y para colaborar en cualquier investigación que esté dentro de mi línea de trabajo. Agradezco mucho la atención. Si hay alguna pregunta, estoy presto a resolverla. Gracias, Daniel. Felicitaciones, un excelente trabajo. Sí, rogaría a los compañeros que tengan preguntas, quedarnos al final, porque tenemos que cumplir con nuestro calendario y horarios establecidos. Si hay alguna pregunta a través del chat, Daniel, pudiera revisarse. En todo caso, pedimos disculpas del caso. Perfecto. Para Gracias concluir, nuevamente. gracias a usted. Para concluir, ingeniero Daniel Carvajal, con la siguiente exposición.